Corintios 1, 17 al 20. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cómo son las promesas de Dios? Son sí en Él, por medio de nosotros, para la gloria de nuestro buen Dios. Y iniciamos con esta parte, y es una parte que a mí me impacta mucho. Vamos a ir a otro pasaje, quiero que ustedes me puedan acompañar ahí, a Segunda de Reyes 23:16. Vamos a ir a Segunda de Reyes 23:16. Y en esta parte de Segunda de Reyes 23:16, vamos a ver esta parte, y dice así la palabra del Señor. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Y la palabra clave está acá, una de las primeras pruebas de las promesas de Dios. Y dice, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Han pasado muchos años, han pasado demasiados años, pero aquí en Segunda de Reyes 23:16 se está cumpliendo una palabra poderosa, en que se está anunciando lo que iba a suceder, lo que iba a pasarle al pueblo de Israel. Como Dios es fiel, todas las promesas de Él son sí y amén. Como Dios es fiel, todas las promesas son sí en Él. Lo que Él dice, Él hace. Dígalo conmigo fuerte, lo que Él dice, Él hace. No es de que Dios diga una cosa y Él se arrepienta. No, lo que Dios dice, lo que Dios promete, Él lo cumple, Él lo hace. Y esta es una de las claves. Por eso el tema de hoy es las pruebas de las promesas de Dios. Y en Segunda de Reyes 23:16, esta es la palabra que se cumplió. Pero vamos a hacer el estudio. ¿Cuándo se dio esta palabra? Y así vamos a ver varios casos en la Biblia. Algunos los vamos a resumir por razones de tiempo, pero vamos a ver que Dios dio la palabra y la palabra se cumplió. Definitivamente la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. La historia de Israel como nación. Dios ungió a Saúl y reinó 40 años, pero se apartó de la gracia de Dios. No se apartó de la gracia de Dios, sino desobedeció a lo que Dios le había pedido. Entonces, ¿cómo inicia Israel? Pues como nación inicia a través de Saúl, cuando se establece él como rey. Después de que Saúl le falla a Dios, Dios levanta a un niño desconocido, a un niño entre las ovejas, a un niño que pues nadie lo calificaba. Y aún fue el último que llevaron para ver si realmente en la casa de su padre ahí estaba el rey. Y definitivamente Dios se encontró a David. Entonces David lo pone en el reino y David gobierna durante 40 años más. Miren, esto está tremendo. Dios fue tocado por la forma de David. Dios fue tocado por la forma en que David adoraba a Dios, la forma en que David le creía a Dios, la forma en que David le obedecía a Dios. Y esto es muy impactante. Entonces Dios le hace una promesa a David. Y aquí vienen varias promesas que las vamos a ver también el domingo, que se cumplieron. Pero viene una promesa que Dios le hace a David, y le prometió que siempre habría alguien que reinaría de parte de su casa. Y algo más, esa era la primera promesa. La segunda promesa era de que de su descendencia vendría el Cristo. Eso es maravilloso, de que de la descendencia de David vendría el Cristo. Y si usted estudia en los evangelios, pues definitivamente Jesús nace de la descendencia de David.
Y eso a mí me impacta porque pasan miles de años, pero la promesa de Dios siempre se cumplirá en nuestras vidas. El estudio es un poco largo porque tenemos que traer toda la historia de Israel para saber qué fue lo que Dios hizo, qué fue lo que Dios dijo y cómo se cumplieron las palabras de Dios. Y por eso es tan importante la historia, porque cuando uno lee la historia uno puede decir definitivamente Dios está detrás de esto. Dios está detrás de esto. Dios lo anunció. Dios lo dijo antes. Por eso le decía, lo que Él dice, Él hace. Dígalo conmigo ahí en su casa, lo que Él dice, Él hace. Así que luego muere David y sube el hijo como Dios lo había dicho, Salomón, y gobierna 40 años también. Salomón gobierna 40 años, pero al final de su gobierno, Salomón se tuerce, empieza a traer ídolos de todas las naciones y empieza a adorarlos, empieza a seguir a esos ídolos, empieza a establecer esos ídolos como parte de la adoración de Israel. Y eso es algo tremendo, delante de los ojos de Dios, eso es una abominación. Entonces, después de que muere David, va al reino y entra Salomón. Cuando Salomón hace esto al final de su reinado, Dios se enoja demasiado y él habla de que va a partir el reino. Ya no va a quedar unido, sino que el reino se van a partir. 10 tribus se van a ir, que va a seguir siendo, en este caso, Israel, y otras 2 tribus que seguirán siendo, van a ser Judá. Y se divide el reino. Ya no son las 12 tribus. Israel ya no son 12, sino ahora están divididos en 10 y en 2 partes. Esto es bien importante. Muere Salomón y sube su hijo Roboam y se parte el reino en su gobierno y quedan 10 naciones. Después de que muere Salomón, se vuelve a cumplir una palabra con su hijo. Después de que muere Salomón y nace su hijo Roboam, ahí se cumple la palabra que Dios había dicho. Ahí se parte el reino de Israel en 10 tribus y 2 tribus. Esto es bien importante para nosotros porque aquí es donde Dios, en cada palabra que Él está dando, todo se está cumpliendo. A veces, como no lo vemos en el momento, creemos que no se va a cumplir, pero déjame decirte que todas las promesas de Dios se cumplirán. El hecho que no las veas en este momento no quiere decir de que no se van a cumplir. Espéralas, porque las promesas de Dios se van a cumplir. Seguimos en la historia. En las 10 naciones Dios escoge a un siervo llamado Jeroboam. En Primera Reyes 11:38 le hace la promesa. Dios le hace una promesa a Jeroboam que si él camina con Dios, que si él es fiel, en Primera de Reyes 11:38 le hace la promesa de que Dios pues va a estar con él. Pero vemos en Primera de Reyes 12:28 él desobedece. Miren, no tarda mucho y él desobedece y hace cosas bien terribles. A pesar de que Dios le dio una promesa, Dios le dice que se guarde, que camine con él, que sea fiel, que guarde la palabra, que camine en la palabra. Que este Jeroboam no hace caso, sino que luego solo asume el poder y empieza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces vienen muchos reyes, han pasado muchos años, pero hay una palabra que Dios había dado, que se iban a esparcir las cenizas de esos huesos y que vendría un hombre de Dios y que iba a profanar ese altar, porque ese no era un altar, ese realmente no era un altar, sino era una idolatría la que se hacía en ese lugar. Era un altar pero hacia dioses ajenos, y que Dios iba a juzgar ese lugar. Y viene Jeroboam y quita a los levitas, a la gente de Dios, a los que son llamados conforme al corazón de Dios. Es decir, hay mucha gente que se autonombra, hay gente que la envía, pero hay gente que realmente fue puesta por Dios. Y Jeroboam hace algo tremendo, que quita a los levitas, quita a la gente de Dios y pone a gente cualquiera del pueblo. Llama a cualquiera ahí, venga, si usted a servir acá. Y mire, eso es muy tremendo, porque Dios ha escogido a gente que le sirva. Dios ha escogido a levitas que estén para ofrecer a Él. Segundo, se hace un altar. Él se hace un altar, empieza a hacer altares, hace 2 becerros. Y les dice algo al pueblo de Israel. Ahí están los dioses que los sacó y que los libró de Egipto. Una gran mentira, una gran mentira. No habían sido esos 2 becerros de oro que él construye, Jeroboam, sino había sido la mano poderosa de Dios.
Por eso siempre la gente va a tratar de darle la gloria a alguien más, siempre van a tratar de desviarnos. Realmente quien ha hecho la obra es Dios. La historia de Jeroboam, usted la va a ver en Primera de Reyes 11:38, en Primera de Reyes 12:28, donde él desobedece. Y por razón de tiempo no vamos a leer todo esto porque queremos marcar que las promesas de Dios sí se cumplen. Lo que Dios dice es así. Entonces Dios envía desde Judá, están 10 naciones en un lado donde está Jeroboam, y del otro lado están dos tribus donde está Judá. Desde Judá Dios envía un profeta, y ahí sí vamos a ir al pasaje, Primera de Reyes 13:2. Primera de Reyes 13:2, quiero que usted me acompañe ahí a Primera de Reyes 13:2, y aquí vamos a empezar a ver cómo se cumple la promesa de Dios. Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Ahí está la profecía. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él, esta se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza al altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano se sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Hay una palabra tremenda que se está recibiendo en este lugar. ¿Y por qué leímos esta palabra? Porque hay una profecía que se cumple. Hay una palabra que Dios está dando, hay una palabra profética que Dios está dando y que se cumplen. Y pasan muchos reyes. Y de la casa de David vuelve y nace este profeta Josías. Y a mí me impacta esto porque vamos a ver la historia de los reyes. Jeroboam entonces reinó 22 años y Dios prometió rasar su descendencia. Leímos lo que iba a suceder. Después de él, después de Jeroboam vino Nabab, no reinó mucho, le dieron golpe de estado. Baab, 24 años, Elá, 2 años, Sinri, otros 12 años, Acab, que hemos oído mucho de Acab, cuando se enfrentó al profeta Elías. Jehú vino a matar a los descendientes de Acab, porque me obedeciste, reinarás. Le hace una promesa también a este rey. Dios no soportó más. Y miren lo que sucede en Segunda de Reyes 22:13. Vamos a Segunda de Reyes, ahora sí, Segunda de Reyes 22:13. Y en Segunda de Reyes 22:13, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron los sacerdotes Hilcías y Akiam, Arcob, Safán, Asías, a la profetisa Hulda, mujeres de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Jarmán, guardas de las vestiduras, las cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí: así dijo Jehová, aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran
todo el mal de que haya en este libro que haya leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha descendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Es una palabra bastante larga, es un estudio bastante largo, pero se levanta Josías. Lo que se había anunciado, lo que se había dicho que iba a suceder, sucedió, y la palabra fue llevada y se cumplió. Pasaron reyes y reyes y reyes, años y años y años, pero la palabra, la promesa que Dios había dado, se cumplió. Y esto nos lleva a que nosotros sepamos que las promesas de Dios son sí y amén. Que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Diga conmigo: lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Muchos dirían: pues ya pasaron muchos años, ya pasaron muchas temporadas de reyes, no se va a cumplir la palabra se cumplió. Y es por eso que necesitamos precedentes. Cuando uno tiene fundamentos en la palabra, uno sabe que Dios no va a fallar. Uno sabe que Dios no va a fallar. Cuando uno está fundamentado en la palabra y uno ve estas historias, que no son solamente historias, sino es para que veamos lo que Dios hizo. Lo que Dios prometió, Él lo cumple. Lo que Dios dijo, lo cumplió una y otra vez. Cuando este hombre encontró la Biblia, dijo: yo voy a ser de esos hombres que le van a servir a Dios. Él vio el juicio que venía, y el juicio vino, pero vino una promesa sobre él: por cuanto te arrepentiste, por cuanto lloraste en mi presencia, a ti no te llegará este mal. Tú y tu casa estarán en paz. Y esto a mí me impacta, porque yo digo: ¿cómo? Esto que estaba anunciado, que estaba profetizado, se cumplió. Vamos a ir ahora a Segunda de Reyes 23:16. Miren lo que sucede en Segunda de Reyes 23:16. Aquí se cumple la palabra. Segunda de Reyes 23:16. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque uno dice: ¿cuántos reyes han pasado? Y la palabra que Dios dijo se cumplió. La palabra que Dios dijo se cumplió. Y dice así, Segunda de Reyes 23:16. Y se volvió Josías. Se había anunciado de él. Se había dicho el nombre de él. Años antes, muchos años antes. Y se volvió Josías, mire la palabra, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Y mire lo que sigue diciendo: conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Versículo 17, después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Lo que estaba profetizado se cumplió, porque lo que Dios dice, Él lo hace. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. La palabra de Dios que se había anunciado de Josías años antes, muchos años antes, se están cumpliendo frente a los ojos de ellos, y ellos reconocen y dicen: estas son las palabras del varón de Dios, estas son las promesas que Dios ha cumplido.
cuando vemos esta primera, es el primer fundamento que estamos viendo. Es una historia bastante larga, pero lo que Dios promete, Él lo cumple. Y cuando vemos esta gracia de Dios, podemos decir lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha marcado, se va a cumplir definitivamente. Lo que Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Vamos a ver, cuando Dios llama a Abraham, le promete una tierra. Le promete una tierra. Y él sale y muere como forastero. Y en Génesis 15, Génesis 16, Génesis 17 podemos ver toda esta historia. Es maravilloso. Dios le promete la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Abraham muere como forastero. No ve esa tierra. No ve esa tierra. Después viene su hijo, y viene su hijo Isaac, y también muere como forastero en esta tierra que Dios les había prometido. Después viene Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. Jacob tiene 12 hijos. Esto es maravilloso. Y uno de esos hijos es José. Y conocemos la historia de José, que al final él llega a reinar a Egipto, llega a ser el segundo después del faraón, y él empieza a reinar como a los 30 años más o menos, los primeros 7 años, 37 años más o menos. Él está el tiempo de las vacas flacas, empieza la hambruna, llega su familia y increíblemente es guardado. José vive más de 100 años y por 70, 80 años se acomodaron tanto, el pueblo de Israel se acomodó tanto que ya se habían quedado en Egipto, pero había una promesa. A veces nos hemos acomodado, pensamos que Dios no nos va a responder. ¿Cuántos años han pasado? Pero Dios no se ha olvidado de la promesa. Esto es maravilloso. Y perdóname que te tengo que contar toda la historia. Es que si no cuento la historia, no te puedo contar quién es mi Dios, quién es mi Padre. Tengo que contarte la historia para que veas cuán grande es Dios, cuán grande es tu Dios, cuán poderoso. Entonces ellos ya tienen años de estar acomodados ahí en Gosén, exactamente en Egipto, pero de repente viene un faraón que ordena matar a todos, y ellos tienen que huir, tienen que salir. Y sabes que cuando el faraón quiso matarlos, quiso destruirlos, Dios se levantó por ellos. Dios envió plagas, envió juicios a Egipto y les volvió a recordar la promesa. Abraham le dio la promesa y murió. Como un forastero. Isaac también se le pasó la promesa y murió como un forastero. A Jacob, pues también tenía la promesa, y José estuvo en paz como 80 años más o menos, pero después de esto viene una persecución. Pero lo que Dios quería era recordarles la promesa, hacia dónde los llevaba. Todo lo que te ha sucedido, todo lo que te ha pasado, es porque Dios te está recordando la promesa. Él sabe para dónde te lleva. Y a veces Dios nos tiene que sacudir, Dios nos tiene que sacar de la comodidad para recordarnos hacia dónde nos lleva Dios. ¿Y sabe qué le promete al pueblo de Israel? Le promete otra vez la tierra prometida. Yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, la tierra que les prometí a sus antepasados, a su padre Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Lo que yo les prometí a ellos no se me ha olvidado. Yo voy a cumplir mi promesa. Verán tus ojos la promesa de Dios. Verás a tu familia a los pies de Cristo, verás a tus hijos sirviéndole. Aunque tú digas, pero han pasado años, ¿cuántas cosas han pasado? Yo digo, cuán grande es Dios. Dios no olvida las promesas. Dios no se olvida. Nosotros quizás nos hemos olvidado lo que le prometimos, pero Dios no olvida las promesas. Porque Dios hizo una promesa a Abraham, le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces cuando los sacó de Egipto, los llevó a esa tierra prometida. Diga conmigo, Dios cumplió su palabra. Y Dios introdujo a ese pueblo. Tuvo que pulirlos, tuvo que trabajar con ellos, pero Dios no falla su promesa. El hecho que Abraham haya muerto, el hecho que Isaac haya muerto, que Jacob haya muerto, que José haya muerto, eso no significaba que la promesa no se iba a cumplir. Escúchame bien, murieron varios hombres, murieron varios personajes que se les hizo la promesa. Y uno podría decir, ¿y qué pasó con la promesa? La promesa sigue ahí. Y qué maravilloso, porque estamos viviendo los tiempos más gloriosos, donde Dios habló de derramar de su espíritu sobre toda carne.
sobre hijas e hijos, sobre hombre y mujer, que este sería el tiempo más glorioso y Dios lo está haciendo en este tiempo. La iglesia está viviendo el tiempo más hermoso de las promesas cumplidas. Y todo lo que hoy Dios te ha prometido se va a cumplir. Entonces Dios le prometió a Abraham, y diga conmigo, Dios cumplió. Dios los llevó a la tierra prometida y les dijo, esta es la tierra prometida, y Josué los introdujo a la tierra prometida. Pasaron muchos años, 430, más de 430 años, pero la promesa se cumplió, porque Dios lo que promete lo cumple. Las pruebas de las promesas es de que todo lo que Dios dice, así será. Así será. Después, nuevamente Israel vuelve a apartarse de Dios. Vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Vieron pueblos que Dios les dijo que los tenían que destruir, no los destruyeron. Empezaron a hacer alianzas con pueblos que Dios dijo que no tenían que hacer alianzas. Y al final, 70 años, Dios dijo que iban a ser esclavos y fueron llevados por los babilonios. Fueron llevados por los babilonios 70 años de esclavitud. Y en eso Dios le dice, Señor, ya están los 70 años. Mire, eso es maravilloso. Daniel levanta su oración y le dice, Señor, ya se cumplieron los 70 años. A mí me impacta eso. Dios habló 70 y fueron 70. Dios dijo 70 años van a estar cautivos por desobedecerme, por irse detrás de esos dioses, por estar detrás de la idolatría. Hoy me dolió tanto mi corazón el ver una noticia de una iglesia tradicional, la iglesia tradicional, de poder aceptar el matrimonio de homosexuales. Miren, qué tristeza, de veras, estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales. Es algo bien fuerte porque esta iglesia tradicional, o como le llaman, esta iglesia que es universal, está muy unida a las constituciones de cada país. A la constitución de aquí de Guatemala es la única que está reconocida y que autoricen el matrimonio homosexual. Estamos realmente en tiempos finales. Pero quiero que usted vaya conmigo a este tiempo. Entonces dice 70 años. ¿Y cuántos años vivieron? 70 años cautivos en Babilonia. Y están los registros, están los estudios. Lo que Dios dijo, así fue, 70 años. Pero se levanta Daniel y dice, Señor, los 70 años de estar dispersos, oprimidos por el gobierno persa, oprimidos por el gobierno griego, por el imperio griego, por el imperio romano. Pero se levanta un edicto. Y el rey dice, mira, eso es maravilloso. El rey dice, sí, se han cumplido los 70 años, vamos a hacer un edicto. Israel se va para su tierra. ¿A qué tierra? Nuevamente a la tierra de Israel, a Canaán, a la tierra prometida. Y los vuelven a regresar. Mire cómo es Dios. Dios es poderoso. Él dijo 70 y 70 se cumplieron. Y nuevamente después los está regresando. Y se está levantando un edicto en contra de todos los pronósticos. ¿Qué los iban a estar dejando si ya eran esclavos en ese lugar? Pero Dios dijo 70, y esos 70 años se cumplieron, y ellos regresaron nuevamente a la tierra que Dios les había dicho. Y así ha venido Israel, una y otra vez. Después vino Jesucristo, y en el año 70, nuevamente Dios se molestó. Ellos nuevamente desechan a Jesús, no quieren recibir a Jesús, y en el año 70 después de Cristo son dispersados. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy son sacados nuevamente de su tierra. Mire, eso es bien difícil. Si a uno le cuesta acomodarse aquí dentro de Guatemala, ir a otro lugar, ir a la costa, ir al altiplano y adaptarse, vivir unos días en otro lugar. Ahora me imagino salir, que lo saquen de su país, que lo echen a uno fuera y usted se tenga que ir a vivir sin nada a otro país. Todo por la desobediencia, todo por la rebeldía, todo por la idolatría, todo por el pecado. Y se van, salen. Y pues Hitler es uno de los que trata de... Hay un montón de hombres que persiguieron a la iglesia.
gente romana, gente en España, gente en Inglaterra, que por leer la Biblia, por ser cristiano, fueron quemados. Pero Hitler más o menos asesina 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Y cuando Hitler pensaba que los iba a exterminar y que ya no iba a quedar nadie, estos hombres, el pueblo de Dios, sobrevive a esas persecuciones, a todo eso que está sucediendo. Y entre todo esto hay algo maravilloso. Dios se acordó de ellos. No fue la ONU, porque entonces las Naciones Unidas firman un decreto donde la tierra de Palestina sería de la descendencia de Abraham. No son las Naciones Unidas, es Dios, porque Él dio esa promesa. Le voy a decir algo, solamente somos títeres de Dios, pero lo que Dios promete así será. Y las Naciones Unidas firman un contrato donde que la tierra de Palestina le pertenecía a los descendientes de Abraham. Eso es maravilloso. Aleluya. Dios está metido en todo esto. Dios lo que dice lo cumple. Si Él le dio una promesa a tu vida, si Él marcó tu vida, lo que Él dijo para tu vida se cumplirá. Y levanta tus manos y dile: Señor, lo que tú dijiste, así será, Señor. Lo que tú prometiste, así será. Se cumplirá cada palabra, cada cosa que tú dijiste. Por eso le digo que es una enseñanza bastante larga, pero es para poder comprobar que lo que Dios dijo, así es. A veces solamente nos emocionamos porque no conocemos la historia, no conocemos lo que ha sucedido. Pero todo lo que Dios prometió se cumplió. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Y cuando las Naciones Unidas firman ese decreto donde la tierra de Palestina debe de ser de la herencia de Abraham, yo digo, definitivamente se volvió a cumplir la promesa de Dios. A pesar de la rebeldía, a pesar de la desobediencia de Israel, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y una de las promesas maravillosas que vamos a leer hoy, y que con esta vamos a cerrar esta primera parte, está en Génesis capítulo 3, versículo 16. Quiero que vayas conmigo ahí a Génesis 3, 16. Y esta parte de la promesa es maravillosa, porque se da una promesa que de la mujer nacerá un varón, y este pisoteará a Satanás. Desde que se dio esa promesa, pues cada vez que nacía un varón, Satanás estaba ahí viendo: este va a ser el que me va a derrotar, este va a ser el que me va a derrotar. Y en Génesis 3:16 está la primera y más grande promesa de salvación. Mira lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice: tú le herirás en la cabeza. Aquí está la primera promesa de que Jesucristo sería nuestro Redentor, nuestro Salvador. Cuando uno mira los años que pasaron, yo digo: ¿cuántos años vivió Abraham y le pasó la promesa a Isaac? ¿Cuántos años vivió Isaac y le pasó la promesa a Jacob? ¿Cuántos años vivió Jacob y le pasó la promesa a José? Y han venido años, miles, más o menos, ya son como 4,000 años, y la promesa sigue siendo fiel. La promesa esta de Génesis 3:16 se cumplió cuando Jesucristo vino y fue crucificado en esa cruz. Ahí se cumplió la promesa de Dios. ¿Cuántos años pasaron? Aproximadamente 2,000 años. Desde que se está dando esta palabra en Génesis 3:16, 2,000 años aproximadamente en que se da el cumplimiento. Las promesas de Dios son sí y amén. No podemos quejarnos, no podemos dudar de las promesas de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Obedecer, caminar, acercarnos a Dios, confiar en Él. Yo digo, a Dios no le tomó en pena decir: bueno, no se cumplirá en Abraham sino en su hijo. Bueno, no se cumplió en su hijo, en el otro hijo, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Y ellos, dice la palabra, que murieron viendo las promesas a lo lejos, viendo las promesas en el futuro. Nosotros estamos viviendo las mayores promesas, la mayor gloria. La iglesia está viviendo la mayor gloria. El que el Espíritu Santo pueda vivir dentro de nosotros. Ellos en aquel tiempo solo
era ungido a alguna persona y venía por un momento el Espíritu Santo, ahora vive dentro de nosotros. Una de las mayores promesas. Y creo que una de las mayores promesas es esta de Génesis 3:16, la promesa que de esa mujer nacería el Cristo y ese Cristo destruiría a Satanás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que Dios dice lo va a cumplir. Quiero decirte algo de parte de Dios. Quiero decirte algo de parte de Dios. Las promesas de Dios son confiables. Escucha esta palabra. Las promesas de Dios son confiables. No te voy a decir que te va a bendecir, que te va a abrir camino, porque Él ya te bendijo. Las promesas de Dios son así. Él ya te bendijo, Él ya tiene el camino. Esa es la verdad. No te quiero mentir, no te voy a decir, Dios te va a bendecir. No, Él ya te bendijo. Él ya estableció su pacto, Él ya estableció su promesa y tu bendición ya está. No es para el mañana, es para ahora. Esa es la promesa de Dios. Para muchos las promesas de Dios no son confiables. No sé cómo sean para ti. Para mí son confiables. Y leí mucho de la historia. Estudiamos en el bíblico a los profetas mayores, a los profetas menores, pero nunca los estudiamos con este fin de ver las palabras cuándo se habían cumplido, a los cuántos años se cumplieron. Pasaron reyes y reyes y reyes, pero la palabra de Dios se cumplió. Han pasado miles y miles de años, pero la palabra de Dios ahora la está ratificando las Naciones Unidas, firmando en favor de los descendientes de Abraham, diciéndole a los de Palestina, esto le pertenece a los descendientes de Abraham. Diga conmigo las pruebas de las promesas de Dios. Creo que tú eres un testigo de las promesas de Dios. Creo que tú te puedes parar y decir, Dios es fiel. Pero Dios me dijo que te dijera que las promesas de Dios son confiables, que las promesas de Él son confiables. No dudes, no temas, no tengas temor. ¿Qué promesas te ha dado Dios? Yo sé, cuando hemos pasado situaciones difíciles, yo digo, no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras de Jehová. Y muchas veces he dicho, no podemos morir porque nos hace falta cumplir muchas cosas. No puedo morir porque hace falta muchas cosas. Se tienen que cumplir muchas cosas. Aleluya. Y yo sé que tú has visto tu futuro. Dios te ha mostrado por algún momento un sueño, una visión. Y tú dices, no, este no es el final de mi película. Quizás estás en el momento donde los malos van ganando. Pero ese no es el final de la película. Las promesas de Dios se cumplirán en tu vida.